Es la guerra judicial, el lawfare. Desde Podemos sabemos muy bien cómo se las gastan con la ofensiva tremenda que tuvimos con la ley Solo sí es sí. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ellos, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Que en un país normalitzat democràticament, una sèrie de persones indecents haurien de ser cessades i jutjades. Si no ponemos límites al lawfare, al poder de las derechas en los órganos de control de la judicatura, la votación de hoy será en vano. La guerra judicial en este país es un montón de jueces en una sala del bar al servicio de PP y de Vox. Muy pronto. Yo creo que va a sufrir estas 2 semanas. ¿Quieren ejemplos? Enviar a la cárcel a un catalán por decir que per fer una truita, cal trencaos, cuando aquí hay periodistas acreditados que dicen que hay que quemar Ferraz. El presidente Pedro Sánchez se enteró hace un mes de que hay jueces, pseudoperiodistas y políticos que se dedican a mentir, a crear pruebas falsas, a difundir piezas que podrían ser falsas y a abrir causas judiciales con estas informaciones. A Sánchez le apeteció llamarlo máquina de fango y no lawfare. Llámalo como quieras, esta batalla judicial que empieza a padecer el socialista no es nada nueva. Desde sus inicios, partido como Podemos y sus dirigentes han recibido citaciones judiciales varias, basadas en informaciones de medios como Qué Diario y demás cloacas del Estado, aquello que era muy burdo, que fueron apoyadas y seguidas por medios a los que se le presupone cierta veracidad, como el diario El País. La mayoría de estos casos, salvo aquella patada de Alberto Rodríguez, que su defensa dice que había 100 vídeos, más de 100 vídeos que podían probar que no había patada, que casualmente no aceptó el juez, han sido archivadas la mayoría, como decía, pero el daño mediático ya está hecho. Podemos hablar de Podemos, de independentistas, de Oltra, de Garzón y de muchos políticos, pero hoy no es el día para hablar de políticos. El lawfare siempre ha tenido su mirada puesta en los movimientos sociales de izquierdas, infiltraciones policiales que llegaban incluso a engañar durante 20 años a activistas ecologistas, imputaciones por tweets o por gags en televisión, señalamientos de grupos de activistas pacíficos como organizaciones criminales, multas por los seguidores que tiene un periodista en redes, sentencias de prisión por rapear y un largo etcétera. Este es el verdadero lawfare, señor presidente. En todo esto, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. En el mejor de los casos aceptan información no contrastada de fuentes oscuras, como Villarejo, a cambio de dar una exclusiva y o vender muchos ejemplares o conseguir un gran porcentaje de share. En el peor de los casos, estos medios, serios supuestamente, se dedican a conspirar contra el según qué espacios políticos en defensa del status quo. En el mejor de los casos, los medios que replican estas informaciones, entre comillas, han intentado corroborar la información, y o le han engañado, o por tiempo han tenido que darlas con dudas, o no le han contestado directamente. En el peor de los casos, hay periodistas, repito, de esos que se supone que son buenos profesionales, que dan información falsa a sabiendas de que son falsas, o de que podrían serlo, solo por interés político. Todo ello dejando de lado a pseudomedios y a pseudosindicatos, que están creados con la intención de dar la batalla mediática y judicial a favor de los intereses de la derecha y de la extrema derecha. Tabloides y pseudomedios en general como The Objective, Qué Diario, El Debate, Libertad Digital, EDATV, Periodistas Digitales, Radio y un largo etcétera. Estos tienen como objetivo mentir sobre los enemigos de la derecha y defender todo lo que digan sus partidos. Ese es el objetivo, sesgar, mentir, crispar, manipular y un largo etcétera de objetivos que en definitiva lo que hacen es dar la batalla cultural a la derecha. Y con esto dar herramientas a los pseudosindicatos como Manos Limpias y a jueces como García Castellón para abrir causas penales donde no hay caso. Me alegro, presidente, de que usted se haya dado cuenta de que esto existe. Pero oiga, ¿qué piensa usted hacer? ¿Ese descubrimiento le va a valer para ganar en las catalanas y sacar un resultado decente en las europeas? ¿O va a encargar a las asociaciones de prensa, las buenas, la redacción de una ley de medios que acabe con estos pseudomedios? ¿Va a hacer algo para acabar con el control de la justicia por parte del Partido Popular o simplemente lo va a utilizar como coletilla y como argumento fácil contra estos? Para que decida bien, presidente, hoy hablamos de lawfare en la diana, con personas que lo sufrían mucho antes de que tú, señor presidente, de que usted, señor presidente, se diera cuenta de que existe. Le recomiendo verlo, a ver si aprende algo. Hoy en la diana hablamos de lawfare. Soy Samuel Saborido y arrancamos. Bueno, pues vamos ya con el programa, ya sabéis, lawfare. En cualquier momento igual nos viene la policía y nos detiene a todos, puede ser. Hoy tenemos un temita, lawfare, ya sabéis, bastante, digámoslo, bastante peligroso hablar del tema, porque si no nos viene la policía de Malasia, que estábamos hablando antes en el off, y nos puede detener a cualquiera, yo no lo descarto.
y tenemos una plantilla bastante buena para hablar del tema. Tenemos a Viblo Basaterra, que ya lo conocéis, de nuestra mesa verde, de nuestra sección en la que hablamos de ecologismo, que según la Policía Nacional es director de una banda terrorista, pero lo que es el portavoz de Futuro Vegetal. Bienvenido. Muchas gracias. Otra cara que también conocéis es la de Fonsi Loaiza, que no viene en representación de ninguna organización, pero ya sabéis que es escritor periodista, lo tuvimos aquí en el podcast hace unas semanas, y también ha sido víctima de lawfare. Bienvenido, Fonsi. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Y la única cara que los espectadores de La Diana sé que conocéis, pero no como miembro como personas que hayan pasado por aquí, es Óscar Reina, que es el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de los Trabajadores. Bienvenido, Óscar. Buenas, muchas gracias por invitarnos. Que son una organización que ha sufrido lawfare antes de que Pedro Sánchez se enterase de que existe. Bueno, él y todos. Hoy vamos a enseñarle un poco a Pedro qué es el lawfare, ¿vale? Que creo que le hace falta este programa para enterarse un poco de qué es eso que está ahora él sufriendo. Así que, para eso, para que el señor Sánchez se entere, ¿qué es el lawfare? Y te voy a preguntar a ti, Óscar, lo primero. Sí, de alguna manera, bajo nuestro punto de vista, y ahora un poco se habla más del tema, es la utilización de la justicia para criminalizar, perseguir y de alguna manera quitarle todo el poder que pudieran tener incidencia en la población utilizando métodos que no son legales. Es utilizar esa misma justicia con medios que no son legales, haciendo presión mediática, utilizando esos propios medios para perseguirte. Y vaya, aquí los presentes pues, lo hemos sufrido y muchísima gente más, pero podríamos hablar de muchísimos casos, pero el propio ejemplo, ya te digo, de nuestra organización, hemos tenido más de 600 procesados en el sindicato por hacer acción sindical. Entendemos de que es una barbaridad, en la gran mayoría de los casos hemos salido absueltos, en otros muchos no, porque al final depende del juez que te toque, y bueno, es una barbaridad que en una sociedad que se autoproclama como defensora de los derechos, pues se utiliza el derecho y su Estado de Derecho para perseguir a quienes defendemos causas justas que vienen en su propia Constitución. Entendemos de que eso es el lawfare en parte, aunque hay muchos casos más, esa judicialización de la política y utilizando todos los medios al alcance del sistema para perseguir ese activismo sindical, político y social. ¿Y tú, Fonsi, cómo lo ves? Bueno, pues yo la verdad que considero, es verdad que ahora se ha popularizado la palabra lawfare, pero yo lo considero que es la represión fascista de toda la vida. Para mí es una represión fascista que se hace contra organizaciones, contra activistas, contra periodistas, y es la represión fascista que hay en este estado y que sigue habiendo, y ahora pues de forma más descarnada, que lo estamos viendo como lo sufrís vosotros. Y también pues comentar, a pesar de que somos 4 hombres, que hay mujeres víctimas del espionaje de Estado que ha habido en organizaciones antifascistas, y que me parece una brutalidad que se permita, y que además a las organizaciones que están sacando la cara de estos policías infiltrados dentro de las organizaciones antifascistas, pues se esté criminalizando y se estén pues señalando a ciertas personas por publicarlas, ¿no? Que yo creo que es un deber de todos de sacar las caras de estas personas, ¿no? Que han estado infiltradas contra un ataque a la democracia, ¿no? En esas organizaciones. Recojo el cable de Fonsi, que señalaba que somos todos aquí hombres. Es verdad que en esta temporada hemos tenido bastante sobre representación del género masculino. Es verdad que a veces ha costado que vengan mujeres, pero no por ellas, sino porque son los que los partidos mandan o las organizaciones mandan. Pedimos disculpas, poco a poco, eso lo subsanaremos. Viblo, cuéntame, ¿cómo veis vosotros el lawfare o cómo lo habéis vivido? Bueno, pues al final nosotros entendemos que el lawfare es la última expresión de la violencia sistémica, ¿no? Vivimos en un mundo en el que los sistemas socioeconómicos predominantes son violentos. A veces la violencia puede ser más sutil, a veces puede ser más palpable. Y bueno, el lawfare para nosotros está clarísimo que es la última expresión, ¿no? Cuando el Estado no tiene armas para callar a movimientos sociales, a sindicatos, a colectividades y demás, o incluso a individualidades, ¿no? Como puede ser el caso de Fonsi, lo que hacen al final los poderosos es inflar a denuncias, a demandas y demás, y ahogarte en un mar de procedimientos que en muchas ocasiones incluso no llegan a nada, en otras sí, porque los jueces también son como son.
Y bueno, pues sumándome un poco a lo que decían los compañeros, ¿no? En líneas generales, a nosotras que nos ha supuesto, bueno, nosotras en el colectivo, por si alguien no lo sabe, hemos tenido como mínimo con total seguridad 3 infiltraciones policiales en solamente 2 años, y siendo un colectivo ecologista, que creo que también conviene remarcarlo, ¿no? Que es algo que está claro que tiene una aceptación profunda por parte de la mayor parte de la sociedad. Luego, aparte de esto, hemos sido declaradas como organización terrorista por parte de la Fiscalía General del Estado, que luego se retractó en un comunicado público, pero que no nos quitó de su informe. Con el informe seguimos apareciendo como organización terrorista. Y luego, por supuesto, ¿no? Lo más grave es que la Brigada de Información de la Policía Nacional nos está acusando de componer una organización criminal porque entiende que nos lucramos con la comisión de delitos, que bueno, yo no creo a día de hoy que haya cometido ningún delito. De hecho, que yo sepa, por ninguna protesta que yo haya realizado en el Estado español se me ha condenado a nada. Así que es como bastante llamativo, ¿no? Ni a mí ni a ninguna de mis compañeras, obviamente. Entonces, bastante llamativo que la Policía Nacional tenga tanta presteza en declarar una organización criminal a nosotras y le haya costado tanto con el Partido Popular, por un ejemplo, ¿no? Que es bastante más obvio, que es una estructura jerárquica que sí que tiene como objetivo la comisión de delitos para lucrarse económicamente, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eso nos molesta, nos enfada. Y sobre todo nos duele, porque al final lo que estamos viendo es que somos gente que estamos intentando conseguir un futuro mejor, como Fonsi o como Óscar, y que lo que hay una resistencia ultraviolenta contra todo atisbo de una mejoría para la mayor parte de la sociedad, ¿no? Bilbo empezó a hablar un poco de, y Óscar también un poco de cómo lo han sufrido ellos a nivel organizativo. Esa era precisamente la segunda pregunta. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo os han atacado? No voy a preguntar lo típico de cómo lo habéis sentido, porque es verdad que sería la típica pregunta que yo era en una entrevista, pero ya sabemos que mal. La pregunta es esa, ¿qué ha habido detrás de estos actos? O sea, ¿qué ha habido realmente? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Y por qué os han criticado, que sentado ante un juez o sentenciado en algunos casos? A Fonsi y a Bilbo en entrevistas o en debate ya le he preguntado un poco, lo voy a preguntar, pero quiero que hable primero Óscar, que ha sido pues el único que aquí en la Diana no lo ha contado. Óscar, cuéntame detalladamente cuál han sido los cientos de casos por los que os han intentado meter mano. Sí, lo decían los compañeros y coincido plenamente con ellos, con los dos, de que claramente la represión fascista de toda la vida y por otro lado es también el último tramo del sistema que tiene para perseguirnos cuando ya no tiene otra forma de hacerlo. En el caso que yo les puedo contar, pues tanto a nivel personal como por ser dirigente del sindicato y por participar en sus acciones, como a nivel de la organización, pues hemos tenido numerosos casos de una represión continua y de una utilización desvirtuada de la ley, hablando con la realidad en la mano. En mi caso personal, yo me encontré con que en el año 2017 había un informe psicológico forense mío con una denuncia interpuesta de más de 60 páginas, sobre todas las publicaciones, todo lo que yo publicaba en los últimos 2 años y me narraban sobre mí que era amigo de vascos, de catalanes, de factores que ellos nombraban como errores sistémicos y que de alguna manera era peligroso para su sistema, porque me metía con M. Rajoy, me metía con los papeles de Bárcenas, a la misma vez luchábamos por las causas justas de la clase trabajadora aquí en Andalucía, que ya sabemos lo que eso significa, cuando otros no son capaces de hacerlo, o a la misma vez nos solidarizábamos con los compañeros independentistas en Cataluña o con los presos vascos, y bueno, eso era algo que ellos no podían consentir, y más hablando de un joven que tenía 25 años y que estaba en el cargo de secretario general de su sindicato. Entonces, esto es algo que hacen contra mí, y bueno, a raíz de ahí abren una campaña, empiezan a coger tuits míos y me meten injurias al rey, a la misma vez intentan meterme delito de odio por distintas acciones sindicales, y todo esto hacen un cúmulo de peticiones de cárcel y de petición de condena que llegan a sumar más de 10 años. Esto es una presión terrible. Y esto lo sumas a que vienen a tu casa a detenerte, a que vienen a acosarte, y lo sumas a una campaña mediática que utilizan a través de sus medios fascistas,
Hablemos de OK Diario, que continuamente todo lo que sacaban sobre mí, pues el panceta, algo que a mí nunca me habían llamado así. Yo, la verdad, he sido siempre una persona que he tenido sobrepeso, pero a mí me han llamado como Oja Reina, el del sindicato, o en mi pueblo, el del Quinto, que es como nos conocemos, pero se inventan ese calificativo para que todo se asocie a eso. Se asocia a eso y a denigrar la lucha y a desgastar la lucha. Algo que, por supuesto, no han conseguido, porque somos conscientes de que esto lo hacen para intentar pues acallarnos y desgastarnos. Y este es el caso personal, pero que si hablamos en lo organizativo, bueno, en lo personal, pues hasta ahora estamos saliendo victoriosos en casi todos los casos, gracias al equipo jurídico y gracias al apoyo de muchísimos compañeros, muchos también estáis aquí, que nos apoyáis cuando nos detienen y cuando hacen esta injusticia. Y luego a nivel organizativo, pues hemos sufrido casos de represión y, como decíamos, del famoso lawfare de ahora, pero que venimos sufriendo hace muchísimos años, como han dicho también los compañeros. Por ejemplo, recordaréis el caso mediático que se lió con el tema de los famosos carritos de Mercadona, que sacamos alimentos de primera necesidad y que liaron una campaña mediática terrible. Terrible, es lo primero que hicieron, sacando en todos los medios como si fuéramos el diablo, sin contar la realidad, que la realidad era que denunciábamos la pobreza en Andalucía, que en el año 2012, hoy también, pero en el año 2012, pues estaba haciendo un daño terrible a nuestra sociedad y nadie ponía solución, ni nadie hacía, o casi nadie hacía absolutamente nada. Entonces, eso no lo contaban, y bueno, tras esa mediatización de una acción política, que es lo que define al actuar lawfare, pues vienen las detenciones de mis compañeros, viene la persecución judicial y finalmente, al cabo de casi 12 años, hemos terminado condenados a 6 meses de prisión, que es hasta ahora el único antecedente penal certero que tenemos sobre nuestras espaldas. Pero bueno, esto es un poco, podríamos hablar de muchísimos casos, pero tampoco entiendo que no podemos centrarnos solo en esto. Pero es un poco porque es día de lo que venimos sufriendo. Hay muchos casos más. De hecho, tú personalmente, si no tengo mal entendido, eres el líder sindical que más veces ha sido detenido en España, ¿verdad? Sí, el otro día lo hablamos con unos compañeros y ya hemos llegado, dimos otras que va por 9 detenciones, pues seguramente vendrán algunas más. Tantas detenciones como años llevo en el cargo de portavoz, que pronto cumpliré 9 años, llevo 9 detenciones. Y nos hemos encontrado con el dato ese de que en cuanto a detenciones concretas, menos mal que esas detenciones un día, 2 días en prisión en los calabozos y luego te ponen en libertad, que es la molestia que sufrimos. Hay otros compañeros que lo han pasado peor. Hemos tenido compañeros como Andrés Bódalo, Fran Molero, que han terminado en prisión más de 1 año y medio cada uno de cárcel. Pero como detenciones concretas, nos hemos encontrado con el dato ese de que como mínimo el dirigente sindical más veces detenido en el Estado español y creo que en Europa también. De hecho, tú has comentado algo de lo de injurias a la corona, que si no tengo mal entendido también le ha salpicado a Fonsi, y a mí no me resulta, me parece raro, pues no me parece raro realmente, que cuando pasa en la izquierda se injurias a la corona, pero cuando hay manifestaciones de los neonazis diciendo que el rey era un traidor o de ahí para arriba, cuando le mandó a Pedro Sánchez a hacer una investidura, yo todavía no he visto ninguna apertura de caso. No sé si vosotros lo habéis visto, pero ahí no pasa nada. Claro, qué casualidad. Eso también es lawfare. Fonsi, cuéntanos, ¿cuál es tu caso? Bueno, pues sufro toda esta persecución debido sobre todo a, es verdad que hay que poner en valor sobre todo vuestras organizaciones porque yo creo que lo que atacan realmente, lo que les da miedo es la organización y no personas concretas, sino que hay una forma de organización, que hace las cosas bien. En mi caso simplemente yo creo que es por el número de seguidores que tengo. Y el propio juez que me condenó, en su condena absuelve a todo el mundo y se me condena a mí explícitamente por ser una persona que tiene muchos seguidores y por ello, pues en el caso de las injurias a la policía por el que he sido condenado, pues decían que por tener esos seguidores en Lavapiés hubo una manifestación en defensa de los manteros y entonces pues al final todo el mundo fue absuelto por ello y encontraron en mí una forma de caza de brujas y de yo creo que de lograr autocensura
autocensurar a otras personas, ¿no? Porque ven que este que es tuitero de izquierda, no sé cuánto, mira lo que le ocurre. Pues entonces lo que logran con ello, yo creo que es que cuando van a tuitear algunas personas, pues puedan autocensurarse. Incluso yo, en el propio caso de las personas que fuimos encausadas, hay algunas personas que por lo que vivimos de esa persecución dicen que ya se lo pensarían 2 veces en qué poner en tuitear por no verse inmerso en ese ataque judicial. Y entonces, a pesar de que es verdad que hay que celebrar que fueron asueltos algunos, pero lo que consiguen con una condena también es pues disciplinar y al final meter miedo al resto, que es lo que logran, lo que han conseguido con el caso del rapero Pablo Hasél, que lleva ya 3 años y 3 meses en prisión, es lo que consiguen también con la caza de brujas a un periodista como Pablo González, que lleva ya más de 2 años en prisión en Polonia, con toda la complicidad absoluta de los medios de comunicación en España, del gobierno en España, y es lo que consiguen para que al final pues sean señalados y otros que vengan detrás pues no se atrevan a criticar a la policía, a denunciar el racismo institucional como en mi caso, y al final pues la policía con ese delito es protegida y por eso pues yo lo voy a llevar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que sea despenalizado este delito de injurias a los cuerpos policiales, porque me parece vergonzoso que sean protegidos respecto al resto de ciudadanos, cuando al final son los que más protegidos están, ¿no? Porque llevan pistolas, llevan cualquier arma y encima desahucian a las personas y encima si se les dice algo, pues con esta ley mordaza que existe todavía, con el gobierno más progresista supuestamente de la historia, que no se atreve ni a quitarla, pues nos dan por todos lados con este tipo de denuncias. El gobierno más progresista de la galaxia 2.0, lo acuñó José Ignacio García. Bilbo, cuéntanos vuestro caso. Bueno, pues a ver, ya he contado un poco, ¿no?, cómo ha ido funcionando lo que es el sistema represivo, entonces quizá me voy a enfocar un poco más en los efectos que ha tenido, ¿no? En un primer momento, cuando se descubre la primera infiltrada, que además no la descubrimos nosotras, sino que la descubre un centro social de Madrid, y avisa, obviamente, ¿no?, los movimientos donde estaba implicada. Ahí se genera bastante paranoia colectiva, mucha desconfianza y todo ese tipo de cuestiones. No obstante, pues como sabíamos que uno de los efectos que busca la policía precisamente, ¿no?, cuando infiltra a alguien es generar esa paranoia, de alguna manera conseguimos también sobreponernos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya llega un momento en el que se nos declara organización criminal, la policía ahí ya va con todo. Y decimos que ahí va con todo porque para nosotros ha sido muy ilustrativo el hecho de que la Policía Nacional, pese a que nosotras seguíamos haciendo acciones y demás, la nota de prensa que emite con respecto a las detenciones la emite 1 mes y pico más tarde de haber realizado estas detenciones. En ese periodo de tiempo, como he dicho, ya habíamos seguido nosotras haciendo protestas y demás, o sea que el colectivo seguía funcionando, pero la policía en esa nota de prensa nos da por desactivados. Entonces, como muy ilustrativo de que efectivamente lo que estaban buscando era desactivar, ¿no? Y ahora cuando te pones a mirar, ahí fue cuando en ese periodo hicimos revisión de una determinada manera que no puedo comentar porque la legalidad es dudosa de cómo lo hemos conseguido. Ahí descubrimos que teníamos otros 2 infiltrados más y que además uno de ellos había estado tensionando a la gente, ¿no?, como aprovechando pues fricciones que había entre distintas personas para crear auténticos abismos, buscando que no se siguiesen las mismas herramientas de resolución de conflictos que teníamos en el colectivo y que todo se anquilosara muchísimo más y de esa manera pues intentar que el colectivo reventase, ¿no? El resultado de eso ha sido obviamente pues una gran pérdida de la militancia. No todo el mundo, por suerte, de hecho la mayor parte yo creo que sigue militando en Futuro Vegetal, pero sí que ha habido mucha gente que se ha ido pues precisamente por esas tensiones que luego hemos sabido que venían provocadas por parte de un policía nacional infiltrado y por otra parte hay gente también que se ha alejado del colectivo por miedo a la repercusión legal que pueda tener, y es que al final la acusación de organización criminal que a nosotras nos ponen sobre la mesa va de, si no me equivoco, de 3 a 6 años si se considera que estamos cometiendo delitos leves y de 4 a 8 años si se considera que estamos cometiendo delitos graves. Es decir, que a mí ahora mismo con las cartas sobre la mesa me pueden caer 8 años de cárcel simplemente por organizar protestas o participar en una organización que organiza protestas, porque no organizo yo todo, obviamente, contra la crisis climática, que es como lo más naif, ¿no?, que podemos echarnos a la cara, lo más inocente,
que simplemente, oye, vamos a, independientemente de todas las movidas que tengamos, por lo menos intentar no cargarnos el mundo, ¿no? Pues ni eso son capaces de asumir la casta política que tenemos en este país y bueno, pues como comentaba al principio, ¿no? En la primera intervención, la respuesta es la violencia. Son gente que está acostumbrada a imponerse mediante la violencia, que no tienen ningún tipo de problema en hacer desaparecer testigos de juicio cuando les está salpicando a ellos la mierda. ¿Cómo van a tener algún tipo de moralidad a la hora de tratar contra quienes estamos señalando que hay formas de vivir que son más apetecibles, simplemente que no estamos ya ni siquiera, o sea, yo no considero que esté pidiendo la cabeza de M. Rajoy, yo considero simplemente que estoy pidiendo que nos dejen vivir, ¿no? Que vale, que M. Rajoy se vaya, que con lo que haya hecho y que nos deje vivir al resto, pero por lo menos que se vaya, y ni por esas, ¿no? Entonces como bastante yo creo que ilustrativo de la situación por la que estamos atravesando, ¿no? A nivel de derechos sociales, a nivel de calidad democrática y de todas estas cuestiones. Hablando en plata, en el entorno ecologista, ¿no? Se habla muchísimo de que lo que se está llevando es a una deriva ecofascista, que es la de vamos a proteger los recursos que tenemos nosotros aquí frente a lo que venga de fuera y estas cuestiones. Yo personalmente no considero que el ecofascismo exista, yo considero que es fascismo y se acabó. Y al final es lo que vemos siempre, ¿no? Cuando hay una guerra, cuando hay crisis económicas, cuando hay crisis por el desempleo, por cualquier cuestión, al final el sistema capitalista lo que hace es sacar a pasear, en este caso, pues a Ortega Smith y a Abascal para asustar al resto de la población, a sus jueces, a su policía, ¿no? A todas estas cuestiones, para intentar callarnos a todos, porque saben que se acercan momentos más duros de los que hemos estado viviendo. Yo, por suerte, pues todavía nací en un poco de la abundancia que quedaba después de los 90 y yo he visto cómo se han degradado las cosas, ¿no? Oscar también y Fonsi también. Samuel quizás haya nacido ya en crisis. No tanto. Pero es verdad que bueno, que es evidente, ¿no? Que estamos yendo hacia unos escenarios más complejos, más difíciles, donde la calidad de vida va a tender a ser menor, y no va a tender a ser menor por casualidad, sino porque tenemos un sistema en el que una muy pequeñísima minoría, muy privilegiada, tiene que sustentarse a base de comerse la parte del pastel que le correspondería a todas, ¿no? Lo habéis comentado los tres un poco, los fines que tiene, los efectos que tiene el lawfare. Os quiero preguntar fundamentalmente a Óscar y a Bilbo en este orden. ¿Creéis que esos fines, que básicamente son desarticular los movimientos organizativos desde la clase trabajadora, de la clase obrera, de los movimientos ecologistas y en definitiva cualquier cosa que tambalee un poco al Estado y a la estructura de poder, ¿creéis que esa intención de desarticularlos la han conseguido o están intentando o están pudiendo conseguirla? Eso sería si os están bajando los números de afiliados o están lejos de conseguir su objetivo. Óscar. No lo consiguen porque hay un grado de conciencia alto dentro de las organizaciones en las que estamos, y eso es una suerte. Y porque hay una necesidad grande también. Y eso también, dentro de la mala suerte de que haya esa necesidad, pero también es un estímulo para que no cese la lucha. Y porque también decirlo, las personas, no yo, sino históricamente, que están en las dirigencias, ya sea en la portavocía o en los comités, o que dan la cara, son valientes. Hay muchas personas valientes, anónimas, pero muy valientes, que están siempre empujando, ¿eh? Y eso es una suerte. Por lo menos yo lo considero que tengo mucha suerte por las personas que nos rodean, porque no te dejan solo. Es muy importante. El otro día mismo, cuando me detenían en Iruña, en Pamplona, rápidamente vinieron un montón de compañeros de allí del sindicato LAF, del sindicato SK, de allí del País Vasco, y otros que estaban también del sindicato de Cataluña, que estaban allí con nosotros, de Galicia, vinieron corriendo a dar apoyo. Y eso es muy importante. Parece que no, pero eso te motiva para decir, ostras, es que no estoy solo, porque el sistema muchas veces trata de aislarte, decirte, estás solo, estás loco, y además no vas a conseguir absolutamente nada. Y como te embobes, vas a acabar hasta en prisión. Es triste, es triste. Y luego también el apoyo humano de la familia, de que están con uno, y gracias a esas cosas, que somos como una familia, pues hacen que no puedan con nosotros. Y luego, muy importante, y yo siempre lo digo, el tema de la solidaridad, el apoyo mutuo, que tenemos que tener entre los colectivos, las personas que sufren, porque compartimos un enemigo común, y el enemigo común lo utiliza absolutamente todo para desgastarnos, utiliza todo. Entonces tenemos que tener ese apoyo mutuo, de que no nos veamos solos, de que estemos coordinados, de que apoyemos las luchas conjuntas. Y si ahora Fonsi va a llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
hay que apoyarlo con toda nuestra fuerza, con todo lo que podamos, con la difusión, con el apoyo económico, con lo que haga falta, porque su causa es nuestra causa. O si a Virbo y a los compañeros de Futuro Vegetal los van a acosar por la actividad que están haciendo, hay que apoyarlo con toda nuestra fuerza, porque su causa es nuestra causa. Esa es la clave. Eso es lo que, pese a la represión que hemos sufrido, por ejemplo, en el SAT, históricamente, no han podido derribarnos por eso, por la valentía que hay en la organización, pero sobre todo por el apoyo y la solidaridad que hemos tenido. Hemos tenido muchísimo apoyo a nivel del Estado y también de fuera del Estado español también, que eso ha hecho que hayamos pagado más de 600.000 euros en multa. Nos pedían más de 1 millón de euros en multa a un colectivo que estamos bastante precarios, que nosotros nos nutrimos solo de nuestra afiliación y la afiliación nuestra es una clase trabajadora muy precaria en Andalucía. Son la mayoría jornaleros, jornaleras, gente que trabaja en la hostelería, gente que no tiene casi para llegar a fin de mes. ¿Cómo va a tener para pagar una cuota de afiliación? Entonces, nuestra cuota de afiliación es la más pequeña que hay de todos los sindicatos. Entonces, si no fuera por esa solidaridad que hemos tenido, pues la verdad hubieran acabado con nosotros. Pero yo puedo decir que queda mucho sindicato y queda mucha lucha gracias a esa valentía de mucha gente, que yo soy uno más, que hay muchísima gente y mucho más valiente que yo, que nos apoya, y gracias sobre todo a esa solidaridad que siempre hemos tenido y a la que yo agradezco que siempre estén ahí. Biblo, y con vosotras podrán. Con vosotras podrán. Perdón, que tenía el micrófono desactivado. Pues a ver, yo te digo una cosa, es verdad que se ha notado, ¿vale? Sobre todo los primeros meses, ¿no? Desde diciembre a febrero fue como muy convulso todo y luego ha tendido un poco a estabilizarse y todas las semanas viene gente nueva a las reuniones de bienvenida. O sea, que pese a que han ido con todo, al final la gente sigue viniendo. ¿Por qué? Bueno, yo se lo achaco un motivo muy claro y es que un clamor social no es algo que tú puedas callar a base de palos. O sea, o aniquilas a todo el mundo como hizo el dictador o tienes que lidiar con que la gente va a seguir llegando a borbotones. ¿Por qué? Pues porque la gente está descontenta. La gente está descontenta con tener unos alquileres por encima del sueldo que tienen. La gente está descontenta con tener unos trabajos que no es que sean precarios, que son prácticamente esclavos. Y en el campo son esclavos, reconocidos por el mismo Ministerio del Trabajo, vaya. La gente está descontenta porque saben que para que, no sé, pues para que Repsol o el Pozo, que son grandes corporaciones, que son gente mega rica, sigan ganando cada vez más dinero, se les está dando dinero público que debería de ir, en todo caso, a una transición energética o una transición ecológica y que eso está comprometiendo la habitabilidad de la península ibérica y la gente lo sabe, o sea, la gente no es imbécil, que es lo que muchas veces también se piensan los políticos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que conforme la gente se va concienciando de todas estas cuestiones y va tomando lo que es conciencia de clase, se da cuenta de que, oye, igual tenemos que hacer algo y tenemos que organizarnos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final dan el paso y se meten en el SAT, se meten en Futuro Vegetal o incluso se meten en Greenpeace. Quiero decir que todas estas cuestiones, siendo una organización a la que yo respeto mucho, pero con la que también tengo muchas diferencias, son incontenibles al final, ¿no? En última instancia, la gente sabe que quiere una vida mejor y que se la merece. Porque el único motivo por el que no la tiene es porque hay una clase dominante que está impidiendo, mediante la violencia, que se tenga. Cuando nosotras hemos sido represaliadas, se ha visto una ola de solidaridad por parte de otras organizaciones, como por ejemplo puede ser SAT, aprovechando que está aquí Óscar, a la que yo le agradezco muchísimo además todo su apoyo, que Óscar sabe que yo los admiro bastante, y luego no sé, de gente del mundo de la cultura, de gente del ámbito de la academia, periodistas, o sea, ha habido gente de muchísimos ámbitos diferentes que ha mostrado su solidaridad, además de otras organizaciones que por supuestísimo, ¿vale? O sea, desde centros sociales, organizaciones como Amnistía Internacional, todo este tipo de organizaciones se han pronunciado siempre a favor nuestra y esto al final es un poco lo que nos da alas, ¿no? A nivel internacional nos han llamado de colectivos ecologistas también de Holanda, de Francia, de Reino Unido, de Italia, para darnos su apoyo, para recordarnos que no estamos solas, para invitarnos también a dar conferencias allí. O sea, que al final también esto tiene un efecto y es que conforme más reprimen, más se sabe en otros países que España es un estado fascista. O sea, que quiero decir que al final también a ellos se la juega, ¿no? De alguna manera. Y hay una cosa que ha mencionado Óscar que a mí me parece importante resaltar, ¿no? Y es el que también intentan que tú creas que es imposible cambiar las cosas, ¿no? Y es verdad que para mí eso es lo más duro. O sea, a mí a nivel emocional, sinceramente, me destroza. Estamos aquí con unos medios súper precarios intentando cambiar el mundo
porque no nos queda más remedio, que no es que yo tenga como hobby intentar cambiar el mundo, ¿no? Y hay muchas veces que yo me levanto y digo, tío, yo te podría tener la vida mucho más fácil si mirases para otro lado, ¿no? Al final yo vivo en Francia, en un entorno natural bastante agradable, con una caravana, que tampoco es como sea que tenga hoy un palacio, ¿no? Pero es verdad que me permite cierta autonomía y demás, y me podría buscar aquí un trabajo. Yo he llegado a mirar ofertas de trabajo aquí en Francia después de la imputación como organización criminal y demás, porque al final emocionalmente te afecta bastante duro. Y se paga muy bien en Francia. O sea, que es hasta cierto punto tentador. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final llegas a un momento en el que dices, no, mira, es que yo, no, por mucho que yo quiera, yo llego a la conclusión de que no podría estar haciendo ninguna otra cosa que fuese mejor que lo que estoy haciendo. Porque ¿de qué me va a servir a mí aceptar un trabajo de lo que sea en Francia, por muy bien pagado que esté, si yo sé que van a seguir bombardeando niños en Palestina? Hombre, si es que es ridículo, si es que yo no puedo vivir con eso. Si es que al final, si yo estoy haciendo lo que hago a día de hoy, es porque me duele enormemente el sufrimiento ajeno, y eso no se va a solucionar mirando para otro lado, porque no soy capaz. Entonces, al final, por mucho que, y como yo hay mucha gente, entonces, por mucho que nos quieran poner vallas al campo, ¿no? Al final la gente pues sigue llegando y dice, oye, pues a mí también me duele lo de Palestina, y a mí me duele también lo de las temporeras en Huelva, y me duele muchísimo también que haya gente que no tenga que no tenga agua en el pozo, o que el agua potable que llegaba al pueblo ahora no llegue porque le han puesto una macrogranja 500 metros más arriba. O sea, está clarísimo que al final la gente nos mueve la empatía, nos mueve las ganas de apoyarnos mutuamente y de luchar de forma coordinada contra un sistema que nos condena al abismo, ¿no? Hablabas con esa expresión de poner vallas al campo. Quienes ponen vallas al campo, quienes son algunos de las patas de ese lawfare, pues pueden ser jueces, pueden ser periodistas, pueden ser la propia policía, políticos, etcétera. Os quería preguntar a cada uno por algunos de los factores que sé que os ha afectado a vosotros personalmente. No sé si preguntarte a ti otra vez, Bilbo, por lo de la infiltración policial, si quieres pensar en algo que no hayas contado, pero antes les quiero pillar por sorpresa a Fonsi, aunque sé que seguro que tiene información para contarme por un tubo, sobre los jueces y sobre no solo tu caso personal, sino, bueno, lo típico que hablamos de este juez, da la casualidad de que fue puesto aquí por el Partido Popular y que libró a tal persona de la Gürtel. ¿Cómo? Estoy hablando del señor Marchena. O sea, si puedes hablar un poco del pasado de algunos jueces, que seguro que tienes ese trabajo de documentación hecho, pues seguro que sirve mucho para clarificar lo que está pasando. Bueno, y además los jueces cómo trabajan a la vez con periodistas de la ultraderecha, de medios de comunicación financiados por los grandes capos de este país como Florentino Pérez. Yo, por ejemplo, me enteré que estaba imputado, en mi caso, por la prensa. Me enteré que estaba condenado por la prensa. Entonces, este tipo de jueces, pues al final filtran información a ciertos periodistas de la ultraderecha. Yo creo que hay que señalar en esas patas que tú dices, la pata mediática y los medios de comunicación, que van de la mano de estos jueces fascistas haciéndole su trabajo para criminalizar a ciertas personas, a ciertos colectivos, y lo hacen pues de una forma brutal, financiado, como el caso que tú señalas, ¿no? Del propio Manuel Marchena, fue en el Tribunal Supremo, fue el que en mi caso lo archivó diciendo la proposición que yo puse para que se me quitara la condena. Y hemos visto cómo ha sufrido toda la represión los independentistas en Cataluña por él, el caso de García Castellón, ¿no? Que, por ejemplo, hoy mismo incluso ha archivado el tema de los bulos, ¿no? Que crearon García Ferreras con Villarejo sobre él y su esposa, ¿no? Pues al final es muy importante, yo creo, que este tipo de personajes nocivos para la democracia que están en los medios de comunicación, como el caso del señor García Ferreras Ferri, que trabajaba en las cloacas del Estado con Villarejo, que además ha señalizado a muchas personas en Cataluña, como puede ser el caso de Tamara Carrasco, que fue señalada por toda la prensa de este país como una terrorista, y luego ni pidieron perdón. El caso de, por ejemplo, Ana Rosa Quintana, ¿no? Yo creo que también hay que señalar cómo está muy vinculada a todas estas tramas de corrupción con Villarejo y demás. Yo creo que dentro de los jueces estos, al final, el trabajo que se hace
es de criminalización a través de la pata mediática, que es la que yo creo que le dan bastante importancia para criminalizarnos, como a vosotros dos, como a tantos otros, a través de los medios de comunicación, que es lo que lee la gente en este país. Muchas veces se piensa también que las redes sociales, que se está cambiando, que son los medios alternativos y demás, pero yo sigo sosteniendo que el poder real sigue estando en la prensa escrita de este país. Los poderosos, las grandes empresas, la de Florentino Pérez, la de Iberdrola, la de Repsol que comentaba, esos jefes siguen trayéndole todos esos diarios del ABC, del País, y esa prensa escrita donde reside todavía, a pesar de que seguimos luchando para cambiar los medios y que haya alternativos, sigue estando el poder real en la prensa escrita, y pues es donde pues criminalizan a todo este tipo de sectores. Yo, por ejemplo, el caso de mi libro sobre Florentino Pérez ha salido ya más en medios internacionales que en ningún medio nacional de prensa escrita, ¿no? Pues entonces yo creo que hay que señalar pues cómo funcionan estos jueces a través de los medios de comunicación en España. Pues sí, ahora que hablamos de Florentino, por cierto, me encanta como algunos creen que no se puede, que es inseparable política de fútbol. Oye, yo soy del Madrid, pero si aquí hay que hablar de que este señor es un corrupto, se habla. Corrupto, y además, ya que estábamos hablando de temas ecologistas, un terrorista medioambiental, con lo que ocurrió en el Castor, con 500 seísmos en las costas del País Valenciano, y que además la firmante que autorizó el Castor va de verde, se presenta a las elecciones europeas y es la señora Teresa Rivera del Partido Socialista, autodenominado Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Al final, sobre todo, tienen también cómplices estos grandes capos dentro de las organizaciones políticas, como el caso del PSOE, y que encima van de verde, ¿no? Como el caso de Teresa Rivera. Yo, como empieza la de Teresa Rivera, igual no paro, ¿eh? Nos puede dar para otra mesa verde, la verdad. Pues eso, que la de insultos de neonazis del Madrid, si es que hay diferencias, que he recibido yo por entrevistarte a ti, vamos. Hablabas de medios de comunicación, esa pregunta me la tenía guardada para Óscar, que ya en su primera intervención hablaba de los medios de comunicación y cómo le han señalado. Te quería preguntar por eso, por esa pata mediática de lawfare, ¿qué importancia crees que tiene? Si crees que tiene incluso hasta más relevancia que la judicial o la policial, y cómo la habéis vivido vosotros de este sindicato. Sí, ya lo ha comentado también compañero Fonsi, y también antes lo nombraba con la campaña mediática que hicieron contra mí, pero que ya te digo, no es nuevo, esto es histórico. Es histórico, cada vez que les ha interesado utilizar sus medios de comunicación, que no son medios de comunicación, que son medios de propaganda, a la más puro estilo propaganda nazi, pues ellos actúan exactamente igual. Van dirigiendo la opinión a donde les conviene, van generando enemigos donde les conviene, y van de alguna manera ejecutando la verdad día tras día, ejecutando la verdad. Y bueno, en el sindicato lo hemos sufrido también históricamente. El compañero Diego Cañamero, que fue portavoz del sindicato antes que yo, sufrió en una de las luchas jornaleras campesinas cómo le nombraban el Rambo del campo andaluz en plan denigrante, porque hubo una lucha histórica aquí en el campo frente a las máquinas, estoy hablando de los años 80, que las máquinas se imponían a la fuerza de trabajo de los jornaleros, y la clase jornalera empezaba a perder mucha fuerza en los tajos. Entonces hubo una gran lucha por parte del sindicato en aquellos tiempos, donde el sindicato consiguió una victoria a través de la huelga, a través de una digna y continua lucha jornalera en los tajos, y lo nombraban como el Rambo del campo andaluz, como diciendo que era alguien que coaccionaba, alguien que ejecutaba por la fuerza, de alguna manera enfrentar a los lectores de aquellos medios, enfrentar a quienes veían aquellos medios de comunicación que son propaganda, con su portavoz, con el que realmente estaba defendiendo su dignidad. Y así te encuentras muchas veces explotado, gente que sufre la represión del sistema en los puestos de trabajo, o que la sufre a diario en los desahucios, o que la sufre a diario cuando no pueden pagar la cesta de la compra. Te la encuentras defendiendo las mismas políticas que le están ahogando. Es lo que decía Julio Anguita en su día. Es como el que besa la porra que le golpea, o el que besa la bota que le pisa. Es así de tremendo, así de injusto, y históricamente, como te he puesto este caso, te podría poner muchísimos casos más. Te he hablado antes de
del tema del Mercadona, o igualmente cuando hice un chiste en su día sobre Albert Rivera, cuando era dirigente de Ciudadanos, y hice un chiste en Twitter que apenas tuvo incidencia, pero que les dio por denunciarme. Y toda la prensa salió diciendo una mentira. Salió diciendo, la prensa del sistema, salió diciendo que el dirigente del SAT había llamado cocainómano a Albert Rivera. Y era mentira. Y además yo no me canso de decirlo que era mentira. Y es verdad que tenía que haber estudiado, haber tomado acciones legales contra ellos, pero bastante teníamos con defendernos, que eso muchas veces nos pasa, como para encima tener que gastar más tiempo y más dinero en denunciar a este tipo de medios de propaganda. Cuando yo realmente lo que dije está muy claro, está en un tuit dicho, que era con el temporal de las nieves que hubo en las autopistas, y que yo dije que le habían dado vía libre a Albert Rivera y a la compañía de Ciudadanos para meterse todo lo blanco por la nariz. Pero yo en ningún caso dije que lo blanco fuera cocaína, ni nombré en ningún tipo de ejercicio de drogadicción ni nada. Pero ellos, por la vía de los hechos, ejecutaron eso y montaron una campaña mediática terrible, hasta el punto de que vinieron a detenerme a mi casa en una ocasión, hasta el punto de que me citaron finalmente a un juicio en Madrid y me ofrecieron un trato, que es al fin a lo que querían llegar, un trato en el que yo firmara y reconociera que yo había insultado a esa persona, que yo había mentido y que si aceptaba esa culpabilidad mía, retiraba todos los cargos, pero que si no, acabaría condenado, podría acabar condenado por delito de odio, por injuria y con una multa que iría hasta posiblemente los 15.600 euros. Es lo que querían mi firma para tenerme pisoteado, para que en un futuro pudieran decir este hombre se equivocó y además lo reconoció, hecho que obviamente no acepté. Ejercí mi insumisión judicial, no entré al juicio y fui con todas las consecuencias delante y efectivamente, al final, pues llevaba razón. Yo no había llamado de esa manera a ese hombre, le gané el juicio y bueno, o sea, se volvió a demostrar de que sus medios de propaganda mentían, pero es verdad que te hacen una mella personal fuerte. Hasta muchos compañeros te dicen, Oscar, hasta ese punto te merece la pena arriesgarte. Pues bueno, era mi libertad de expresión y fue en cierto modo algo que podía ser banal, pero era libertad de expresión y lo que realmente estaban castigando no era lo que decía, sino quién lo decía. Y realmente esto viene a demostrar una vez más de que ya sea en este caso, el caso de Mercadona, el caso de cualquier huelga, pues bueno, ya estamos viendo cómo dirigen la opinión, cómo dirigen la noticia hacia lo que a ellos les interesa para terminar castigando a los que luchamos, a los que defendemos las causas nobles y justas del ser humano y de la clase trabajadora. Y lo peor es que funciona de la manera en la que no hay una condena, se deja claro que no has hecho nada, pero el daño mediático a la organización y a la figura ya está hecho. Que es lo que le ha pasado a Podemos y que es lo que les ha pasado a vosotros y es lo que le pasa a Futuro Vegetal y lo que le pasa a todo el mundo. Hoy, por ejemplo, Fonsi no tiene pinta de que pueda volver a ser el periodista que podía haber sido si no hubiese tenido todo el ataque del lawfare. Vosotros probablemente tenéis ya, en el caso de Futuro Vegetal, por ejemplo, la imagen de son una organización terrorista. Pese a que no puede haber una condena, posiblemente no haya una condena, pero es que el daño mediático ya está hecho. Esa es la pata también muy importante del lawfare. Y por eso les quería tratar. Bilbo, cuéntanos un poco lo de las filtraciones policiales, que se banaliza mucho, pero que ríen mucho los fachas de eso cuando se quejaban los independentistas. No sé si lo recordáis, que se reían literalmente del tema. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, a ver, esto es horrible a todos los niveles. Yo no entiendo cómo nadie puede hacer chiste con algo así. Desde las personas, por ejemplo, ¿no? En el caso de Cataluña, que hubo una chica que estuvo saliendo también como novio, ¿no? Como pareja, durante incluso años, si no me equivoco. En el Reino Unido hay un caso muy conocido, que además de un movimiento ecologista, en el que estuvo un policía infiltrado en un movimiento ecologista que se casó con una militante de allí y tuvieron hasta hijos, y un día desapareció. O sea que quiero decir que es que la policía hace estas cosas por todas partes y bueno, y al final esto tiene una serie de secuelas psicológicas. Al final tú te has estado... o sea, yo tengo muy claro que ahí no me da ningún tipo de consentimiento para la relación sexual, porque, o sea, yo si una piba o un pibe sé que es policía, no me acuesto con esta persona. Entonces, si consigue que accede sexualmente a mí mediante un engaño, pues está claro que no puedo haber dado mi consentimiento libre, ¿no? Un consentimiento como mínimo viciado. Entonces, yo entiendo que ahí hay violaciones. Esto un juez, una jueza, no me acuerdo, no lo ha interpretado así.
y le ha dado la razón a la policía, ¿no? Que también como que nos da un poco la imagen de en qué nivel está la judicatura en este país. Y a mí me parece muy interesante también recalcar que es que al final los jueces trabajan a diario con policías nacionales, los jueces de lo penal, el de lo social no mucho, pero los jueces de lo penal son gente con la que se toma luego un café en el bar, a los que cuando van a dar una fiesta de abogados, jueces, procuradores y demás, también viene algún policía nacional que es más amigo y todo este tipo de cuestiones. Entonces al final se termina formando ese corporativismo. Yo he estado en fiestas de la abogacía, yo soy abogado de profesión, o lo era hasta que lo dejé, para la militancia, ¿no? Para dedicarme a la militancia, y yo he estado en fiestas de la abogacía donde venían jueces y que eso ya de por sí, ¿no? Puede afectar un poco a la independencia del Poder Judicial, y también venían policías tanto de la local como de la nacional, como de los guardias civiles, de lo que fuese. O sea que al final esta gente se consideran amigos entre sí y se protegen los unos a los otros, ¿no? Que eso también es bastante preocupante, por no hablar de la presunción de veracidad que tiene la policía a efectos legales en cualquier proceso, que eso es otra cuestión que es también bastante problemática, que son las únicas personas que no tienen que probar la comisión de un delito, sino que simplemente con su testimonio ya vale, ¿no? Entonces, bueno, eso es bastante duro. Si tú metes a un policía infiltrado en un movimiento social como el nuestro, que está claro que hacemos desobediencia civil no violenta, que es un mecanismo reconocido por las Naciones Unidas en el Pacto Europeo, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o sea que está bastante asentado en la teoría en cuanto al derecho, esta persona que está infiltrada puede desde hacer lo que nos ha hecho a nosotras, ¿no? De jugar un poco a avivar tensiones y a evitar que se acuda a determinados procedimientos de resolución de conflictos que son consensuados por el colectivo y este tipo de situaciones, pero también puede inventarse cualquier cosa. Al final es un policía que está infiltrado allí y que puede perfectamente decir que me ha visto a mí pegarle una paliza a alguien, venderle cocaína a otro compañero o cualquier cosa, porque como tiene presunción de veracidad, pues nos lo tenemos que comer. Y ahora yo tengo que probar que yo no le he vendido cocaína a alguien cuando yo en mi vida obviamente me he acercado a nada de eso. No ha pasado, ¿eh? No, que yo sepa, al menos no ha pasado que ningún policía infiltrado me haya dicho nada así con respecto a mí, pero sí que recuerdo el caso de Juan Clavero, que es un militante de Ecologistas de Nación de Cádiz, de la Sierra de Cádiz, al que le metieron una bolsa de cocaína en un coche durante una protesta y un juez reconoció que había sido la Guardia Civil, que no sabía que Guardia Civil, con lo cual, por desgracia, ¿no? Nadie pudo ser imputado por el hecho, pero que quedó clarísimamente corroborado que la Guardia Civil había preparado aquello. Si eso lo hacen sin infiltrarte a nadie, imagínate si te infiltran a alguien, ¿no? Luego también tiene otros cuantos efectos añadidos, como puede ser el de esta paranoia colectiva. Yo he dudado de gente a la que yo quiero muchísimo de si eran policías o si eran informantes, porque ya te llega un punto en el que tú dices, tío, es que cualquiera puede serlo. Hay gente, yo soy uno de los cofundadores del movimiento, hay gente que me ha dicho, es que yo ya no estoy seguro ni de que tú no seas policía, y dices tú, ya, normal. Si es que llegamos a unos momentos de que es verdad que se te hace difícil confiar en la gente, ¿no? Yo volví a confiar a todo el mundo porque un día me reboté y dije, pues no me da la gana de que la policía me quite lo bonito que es confiar en mis compañeras, ¿no? Y seguí adelante y se acabó. Pero es verdad que hay gente a la que le ha afectado también en ese sentido. Luego mete muchísimo miedo, muchísimo, ¿no? Ahora, de hecho, hemos reforzado los protocolos de entrada al colectivo, ahora todo se hace un poco más lento, lo cual implica que la gente se pierde más por el camino, pero es que algo tenemos que hacer, porque si en 2 años hemos tenido 3 personas infiltradas y al final esto pueden ser más, quiero decir, que son 3 las que hemos corroborado sin ningún tipo de duda, pero que puede haber muchos más y la peña que no es policía, sino que son informantes, esto no hay manera prácticamente humana de descubrirlo, porque es una persona que puede tener realmente la conciencia social, la conciencia ecológica y demás, y meterse en el colectivo que parezca que de verdad está participando y que resulte que en realidad lo que está haciendo es contarle a la policía, ¿no? Entonces, bueno, al final todo esto te genera una inseguridad tremenda, ¿no? Yo creo que el caso así como más, que al menos a mí me parece más paradigmático, es todo el tema del caso Scala, ¿no? La discoteca esta de Barcelona, justo después del franquismo, que fue un atentado que preparó la propia policía, con gente que estaba ahí infiltrada y demás, y que se lo cargaron al movimiento anarquista para desarticularlo al principio, ¿no? de la mal llamada democracia que sufrimos. Entonces, bueno, como hay seguro que cientos de casos en los que las circunstancias suceden de una manera muy similar. Y al final yo vuelvo a lo mismo. A mí al final esto me parece muy triste, porque al final, o sea, es que va a sonar un poco feo, pero es que los policías no pueden ser más tontos. No se están dando cuenta de que por hacer este tipo de cosas, al final lo que están haciendo es defender a los mismos que nos van que les están condenando a ellos mismos a un sufrimiento indecible,
Porque a mí cuando me detuvieron en el aeropuerto de Ibiza por una protesta que hice allí, los guardias civiles mismos te reconocían que no tenían dónde dormir en Ibiza en verano, porque no pueden pagar los alquileres, que estaban durmiendo en furgonetas. Pues esta gente luego va y se va a desahuciar a peña de su casa, o se va a acabar con una protesta en contra de la turistificación. O sea, es como, yo de verdad que no entiendo muy bien qué pasa por la cabeza de estas personas. Entiendo que durante los periodos de formación que tienen, ¿no? La academia y todas estas cuestiones, es verdad que se les somete a tortura, que al final les juegan con la cabeza y los alienan, ¿no? A un punto que es irrecuperable, yo creo, prácticamente, pero está clarísimo que al final son gente que, incluso aunque piensan que no, están jugando en contra de sus propios intereses. Y a mí eso me parece por lo más triste que hay, ¿no? El ser, como Malcolm X decía, ¿no? El negro mayordomo, ¿no? El que como viste como el amo y duerme en la casa del amo, se piensa que es amo y en verdad no, en verdad está pegándole palazos a tus compañeros, a los que tendría que estar defendiendo y asumiendo las órdenes que te da el amo, del cual tú sigues siendo una pertenencia más. La misma definición que hacemos algunos de la mal llamada clase media, que se creen que por cobrar 1.000 euros más que tú, estás más cerca de Ortega, del dueño de Zara o del dueño de Mercadona que de ti. Hombre, pues va a ser que no. Sí, pero al final intentan sacar tajadas. Quiero decir, claro, que incluso los policías lo que quieren es sacar tajadas también del turismo, porque el otro día vi yo una noticia que en Palma de Mallorca un policía municipal alquilaba no sé cuántos pisos de 10 metros cuadrados por 400 euros. Entonces quieren participar también en toda la trama turística, porque, por ejemplo, en Andalucía, que estamos viviendo el tema de los alquileres turísticos, y lo denuncia, pero lo va a denunciar la policía, que luego quieren participar de ese reparto de los pisos turísticos, comprando 2 pisos turísticos y luego alquilándolo ellos mismos en Airbnb y todo este tipo de negocio, ¿no? Pues al final yo creo que es que quieren participar en el negocio. Y que en muchas ocasiones, además, este tipo de pisos y demás los consiguen gracias a la subasta que hace la propia policía de material incautado, que esa es otra, ¿no? Que esos son bienes públicos a los que todo el mundo deberíamos de tener derecho a participar en igualdad de condiciones en esa subasta, pero no, esto no lo publicitamos en ninguna parte, que vengan solo los locales y que los repartamos entre todos, que así en Cádiz yo conozco más de un policía que se ha hecho de oro, vamos. Ya para terminar, te voy a preguntar a ti primero, Fonsi, que te había hecho menos preguntas en el último bloque. ¿Cómo se soluciona el tema del lawfare? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer una ley de jueces, una nueva ley de medios? ¿Qué hay que hacer para acabar con el lawfare? Pues seguir organizando, luchando, y es verdad que en el tema que a mí me toca, que son los medios de comunicación, el periodismo, pues hacer un periodismo decente y destapar toda la mafia que hay detrás de los grandes medios de comunicación que están al servicio de los poderosos. Y, por ejemplo, en España existen leyes que son franquistas, fascistas, que privilegian este tipo de medios de comunicación. La ley de prensa, que todavía sigue vigente, fue firmada por un fascista criminal como Manuel Fraga, que fue también uno de los fundadores del diario El País. Además, la ley del derecho al honor en este país fue a partir del golpismo de 1981 para defender a los propios golpistas. Entonces, si un delincuente en este país comete un delito, se le tiene que poner A.D. como M. Rajoy, pues M.R, ¿no? Punto. Pues al final lo que hacen este tipo de leyes es defender a los fascistas, y en los medios de comunicación es lo que se hace, ¿no? Porque al final a las víctimas las exponen, a las víctimas se las criminaliza, sin embargo los verdaderos delincuentes se les está protegiendo en los medios de comunicación. Y claro que hay que hacer una ley de medios democrática. Además hay que defender la televisión pública y que no se esté externalizando programas que también son millonarios, porque son una pasada lo que cobran este tipo de periodistas y demás, y hacer una ley de medios para democratizarle el periodismo y que haya también una libertad como tienen los docentes de libertad de cátedra. Los periodistas no tenemos ningún tipo de libertad de cátedra y al final todo lo que hacen es aceptar lo que diga el amo, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo que he estudiado mucho la figura del Real Madrid, como todos los grandes directores de medios de comunicación aparecen en el palco del Bernabéu, le están diciendo a los trabajadores, ese equipo, eso no tocarlo, los jueces que están en ese
en ese palco, pues al final lo consiguen, ¿no? Y los periodistas pues estamos absolutamente vendidos ante el capital. Yo lo sufrí, por ejemplo, la censura cuando empecé de becario en el diario El País, porque un futbolista me dijo que Israel era un Estado asesino. Estaba en la contraportada del diario El País y como en España hay una ley de prensa franquista en la cual un director tiene potestad para censurar, todavía llegó el director, entonces Antonio Caño del diario El País, quitó la contraportada y no apareció que un futbolista decía que Israel era un Estado asesino. Pues tienen así controlados los medios de comunicación, por eso hay que combatir este tipo de leyes y hacer otros medios democráticos. Por eso hay que defender tu trabajo también, trayéndonos aquí que otras personas pues no se atreven porque al final acaban siendo encasilladas y criticadas por sectores nazis organizados, vaya. Pues muchas gracias, Fossi. Nosotros seguiremos, ¿eh? Nosotros seguiremos. Óscar, ¿cómo arreglamos esto del lawfare? Sí, tenemos que seguir haciendo lo que se hace, seguir luchando, seguir lo que ha dicho Fonsi, seguir organizándonos, dándole difusión a la gente honesta, consumiendo la noticia que de verdad es noticia, que informa y que es revolucionaria, que hace un servicio a la verdad, que hace un servicio al pueblo, que hace un servicio al futuro. Consumí eso y no consumí otras historias. Yo trato de hacer esa concienciación, esa agitación de conciencia entre la gente que me rodea, entre los círculos que me muevo, que consuman otro tipo de información y que la compartan. Es fundamental. Porque todo lo demás no lo podemos dejar en que los gobiernos hagan, porque por mucho que uno se denomine, y todos lo sabemos, se autodenominen los más progresistas de la historia de la galaxia, o que se autodenominen socialistas de izquierda, o diga que suman, o que da igual. Si el pueblo no ejerce presión, si el pueblo no está formado, no está informado, y el pueblo no es capaz de labrar su noticia, de generar su contrainformación, de generar contrapoder, es un pueblo que está condenado a seguir siendo humillado y a seguir siendo maltratado por los poderosos, de una forma o de otra, porque al final nos rige el sistema capitalista y sus medios, es la realidad. Entonces, en este sentido, en este ámbito de cosas, pues seguir batallando, seguir generando conciencia, seguir luchando y seguir generando contrapoder desde abajo y a la izquierda. Yo creo que eso es lo fundamental. Pese a todas las persecuciones, pese a todo lo que nos viene en contra, pese a las detenciones, pese a que cuesta mucho trabajo ir conquistando poquito a poco las libertades y muy poco tiempo en que nos quiten esas libertades, porque esto pasa. ¿Qué pediría yo? Pues pediría que se derogara de una puñetera vez la ley Mordaza. Y yo no me canso de repetirlo, pero así estamos. Ya la ley anterior, la ley de la patada en la puerta también era mala, la ley Corcuera, pero es que vamos conforme van aprobando leyes, vamos a peor. Y el derogar la ley Mordaza era una promesa electoral de los dos partidos que nos están gobernando ahora mismo. Entonces, que cumplan su programa electoral, pero ellos esto no lo van a hacer si no hay una presión popular fuerte, si no hay una presión popular organizada que sea capaz de decirle, esto hay que cambiarlo. Y si no, vaya a la calle, ya sea por una abstención activa o sea por una movilización fuerte, pero es fundamental de que el pueblo sea capaz de conquistar las calles lo que otros nos roban u olvidan en los despachos. Yo creo que este es el camino y ahí es donde tenemos que seguir haciendo batalla. Bilbo, para cerrar, ¿cómo arreglamos lo del lawfare? Pues a mí me parece una pregunta muy compleja porque creo que tiene como muchísimas aristas, ¿no? Yo hablaría de, como a mí la base de todo me parece que siempre que es la educación, ¿no? Entonces necesitaríamos que la gente hubiese recibido hace ya 30, 40 años una educación mejor que la que por desgracia se imparte en el sistema educativo, que al final es una fábrica, ¿no? de alienar gente y prepararlos para ser productivos en un trabajo y decirle que sí al jefe y poco más, ¿no? Y que inviertan un poco en criptomonedas, el más arriesgado. Entonces, hacer burpees, claro, ¿no? Y hacer burpees. Exactamente. Está clarísimo que eso yo creo que para mí sería como lo más básico, pero al final, en última instancia, yo voy un poco más allá o sea, me sumo, por supuesto, a lo que dicen Fonsi y Óscar, pero a mí me puede, yo voy un poco más allá y yo creo que aquí lo único que nos puede evitar de que se siga aplicando lawfare y todas estas cosas es una revolución, vamos a hablar en plata. Necesitamos una revolución por cuestiones científicas, simplemente asumiendo lo que dice el IPCC, ¿no? El panel de expertos para el cambio climático de las Naciones Unidas, dice que el sistema económico capitalista no es compatible con la vida en la Tierra. Entonces está claro que eso, por lo menos para nuestra especie, entonces está claro que eso hay que cambiarlo como sea y por desgracia es así, está clarísimo que ahora mismo
Yo no creo que haya una organización que tenga la capacidad de mañana hacer la revolución, que ojalá que me esté equivocando y me sorprenda muchísimo mañana, pero sí que está claro que hay muchas organizaciones que estamos trabajando con ese horizonte, ¿no? Que lo que queremos es acercarnos ahí desde distintas posiciones, y yo creo que eso es un poco lo que a mí me parece que puede evitar esto, porque mientras que no, vamos a estar siempre peleándonos por doblegarle el brazo un poco al PSOE, un poco al PP, que al final son los que mandan aquí. Incluso con la experiencia que hemos tenido en los últimos años, está demostrado que son PP y PSOE al final con quienes nos encontramos siempre tomando decisiones, o al menos las que más nos afectan, ¿no? Y yo creo que no nos merecemos eso, que mientras que sigamos combatiendo con ellos por ganar un poquito de terreno y no perderlo 4 años más tarde, o al año siguiente incluso, yo creo que van a seguir haciendo uso del lawfare y todas estas cuestiones. Y por cerrar, me parece que es importante también que nos cuestionemos si el sistema judicial, si el sistema penal es realmente un método válido de resolución de conflictos y no es simplemente una herramienta violenta para separar a la población, para meter a la población más pobre, a la más vulnerable, a los drogodependientes, a los extranjeros entre rejas y que no salgan de allí y que así no molesten cuando se les ocurra protestar. Porque a mí, yo sinceramente creo que no tengo ninguna fe en el sistema penal, creo que es una cuestión de que siempre es violenta, se mire por donde se mire, y que si queremos un mundo mejor, la solución tiene que venir a los problemas, a los conflictos que tengamos, mediante otros procesos de resolución de conflictos en los que se pongan en el centro los cuidados, la atención a las personas y una atención individualizada, una atención a ver qué problemas socioeconómicos nos han derivado a tomar según qué decisiones, o no problemas, sino coyunturas, ¿no? Diría mejor, y que sea un poco orientado a llevarnos bien, a intentar vivir mejor todo el mundo, en vez de a castigar al disidente, a castigar al que se le ocurre, como se le ocurrió al SAT, sacar un carro del Mercadona sin pagar para repartir entre la gente que tenía hambre, o a los que se nos ocurre tirar pintura en la puerta de un McDonald's para protestar contra las macrogranjas. Entonces, sinceramente, yo creo que eso es lo que aquí uno de los quid de la cuestión, ¿no? Que siempre pasa esos layos, que es cuestionarnos íntegramente por qué un juez tiene que decidir lo que está bien y lo que está mal y no decir, oye, vamos a hablar las cosas, que es como yo creo que los adultos solucionamos las cosas en vez de yendo a la policía. Pedro, ¿te has enterado ya de cómo funciona el lawfare y de qué era? Esta gente lo vive antes de que insultasen a tu mujer en los medios de comunicación. A ver si así te has enterado un poquito más. Y luego pasa Terra, Fonsi ¿No se ha enterado que hoy se ha ido con Ferrera? No, la verdad es que no. La verdad es que no. A ver si a partir de aquí se entera. A ver. Oscar Reina, como decía, y luego esa Terra, Fonsi Loaiza, gracias por venir. Nosotros ya sabéis, lo vemos la semana que viene con una entrevista que cuando salga sé que a Fonsi no le va a gustar, pero había que hacerlo. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Nos vemos la semana que viene y nosotros nunca dejaremos de señalar a los poderosos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.